Hola, yo soy Caro y hoy quiero contarte sobre el ego intelectual que se nos interpone en nuestro camino de la salud mental. Entonces, ¿qué significa ego intelectual? Creo que todos los humanos tenemos como intrínsecamente o inherentemente, tenemos como una tendencia a querer resolver todos nuestros problemas humanos por medio de pensar, por medio de intelectualizar las cosas, de interpretar las cosas, de analizarlas, de entenderlas ahí, de ahí encontrar como que la respuesta a las cosas y entonces sentir que así resolvemos las cosas. Pero resulta que hay veces que ahí no vamos a encontrar la respuesta y justamente en esa batalla, en esa lucha por estar constantemente en la racionalización de las cosas, en la intelectualización de las cosas, en el pensar, analizar, es donde podemos caer en hábitos mentales de depresión, de ansiedad o de otros diferentes patrones mentales como negativos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Estamos acostumbrados en la vida a que cuando se nos aparecen problemáticas en la vida, sufrimientos, problemas o lo que sea, normalmente estamos hechos para decir, ok, hay algo que es como un reto a mi felicidad o es un problema en mi vida, hay una problemática, hay un obstáculo. Entonces lo resuelvo, como que encuentro cómo darle como que la vuelta a este reto, a este obstáculo, a este problema, o lo resuelvo para que ya no sea un problema. Normalmente es eso lo que hacemos en la vida. Pero a veces, cuando se trata de temas de la salud mental y de las emociones, no todo se puede nada más resolver, ¿no? Entonces, al nosotros entrar en el intento de resolverlo intelectualmente, es donde podemos estar nada más cayendo como en un hoyo negro de obsesividad de pensamientos que no nos lleva realmente a una respuesta, a una solución de aquellos problemas que tenemos, que son las emociones negativas y los mismos pensamientos negativos que estamos entreteniendo constantemente. Cuando conocemos el mundo de mindfulness y de la meditación y demás, nos invita a este mundo a entrar al mundo donde resolvemos las cosas sin pensar. Y esto nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que dejar a un lado ese ego intelectual, ese ego intrínseco que todos tenemos de querer resolver las cosas en este mundo del pensar y del racionalizar y resolver con nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, cuando nos piden que soltemos esto, que soltemos esta parte de racionalizar las cosas para ahí llegar a conclusiones y para ahí resolver las cosas, y que entremos en este mundo donde nada más estamos, donde no estamos creando contenido con la cabeza, donde no estamos resolviendo, no lo entendemos y nos sentimos raros, no nos gusta la idea de esto, ¿no? Entonces, una cosa que yo fui aprendiendo mucho cuando entendí lo que era mindfulness, cuando entendí lo que era la meditación, es que es un momento de un descanso de eso, de un descanso de estar constantemente en la cabeza, en la mente, resolviendo cosas, porque en el fondo, ¿por qué estamos resolviendo y resolviendo? Por ejemplo, cuando tenemos ansiedad, tendemos a estar constantemente resolviendo, analizando y pensando sobre aquellas cosas que nos dan miedo, escenarios a los que les tenemos miedo. Generalmente, cuando empezamos a desarrollar un hábito de ansiedad, aquella cosa a la que en común todos le tenemos miedo es nuestra ansiedad en sí, que no la entendemos, sentimos muy feo, no queremos sentirla y queremos que se vaya. Y no entendemos cómo hacer para que se vaya. Entonces, esa es una de las cosas a las que probablemente le tenemos miedo. Aparte de los demás escenarios que crea nuestra cabeza de miedo cuando hay la ansiedad, ¿no? Cuando hay patrones más como depresivos, también tendemos a estar obsesivamente pensando en la cabeza, entreteniendo muchos diferentes escenarios, en diferentes como berrinches y quejas acerca de la vida que no podemos soltar y que tratamos de como analizarlos de todos los diferentes puntos de vista. ¿Cuál es el motivador o el incentivo, el objetivo de fondo inconsciente por el que estamos todo el tiempo intelectualizando y tratando de resolver todos estos problemas? Porque sentimos que entonces dejan de ser un problema, porque entonces lo resolvemos para que entonces yo ya me pueda sentir bien. O sea, asociamos la idea de yo me siento mal por culpa de este problema, entonces si yo resuelvo este problema, entonces ya me siento bien. Pero no es cierto, porque ese no es el problema por el que nos sentimos mal, sino porque desarrollamos un hábito mental negativo, desarrollamos un hábito de estar constantemente sintiéndonos
de un cierto tipo, de una cierta manera hacia la vida, reaccionando de una cierta manera hacia la vida, pensando un cierto tipo de cosas en la mente, y al tratar de resolverlas en la mente también, en el pensar, intelectualizar, interpretar, analizar, es que nos cavamos un hoyo más profundo, donde en vez de llegar a la respuesta, desarrollamos más preguntas, más miedo, más confusión. Y eso es lo que nos tiende a pasar. No llegamos a esa respuesta y por lo tanto no llegamos a resolver, no llegamos a este objetivo que es de ya no sufrir, ya no sentir estas cosas feas, que ya no existe este problema en mi vida. Y entonces ya llegar a ese como, ¿cómo se dice? Como el oro al final del arco iris, que es ya yo sentir paz, yo sentir felicidad, ya no tener esta preocupación y ya poder ser feliz. Eso es lo que en el fondo queremos, pero no es cierto. Una cosa son los problemas reales que tenemos en la vida, o los que percibimos que tenemos o interpretamos que tenemos, y totalmente otra cosa es nuestra capacidad para poder estar felices o en paz. Eso es una cosa diferente. Nosotros lo asociamos una cosa con la otra, entonces pensamos, tengo que resolver esto para yo ser feliz, cuando no es cierto. Técnicamente en la vida pueden existir problemas sin solución técnicamente, y nosotros podemos estar felices y tranquilos, como pasa mucho cuando tenemos ansiedad, que pensamos, no, es que yo tengo ansiedad por esto y esto y esto. Y después vemos, pero hay todas estas personas que también tienen eso y ellos no necesariamente tienen este problema de ansiedad, ¿no? Cuando conocemos mindfulness y la meditación, justamente lo que nos enseñan es a invitarnos a este mundo donde soltamos eso. Cuando estamos en este mundo de lo intelectualizado, lo racionalizado y del pensar, estamos creando contenido con nuestra mente. Con nuestra mente estamos pensando cosas y según nosotros proponiendo escenarios para cómo resolverlos y analizarlos y todo. Cuando meditamos, cuando practicamos mindfulness, entramos a un mundo donde nosotros no creamos nada de contenido con la mente, sino que el contenido nos los da lo que ya está. Algo que no requiere de intelectualización, no requiere ni siquiera de interpretación. Porque por eso es que se le llama mindfulness observar sin juicio y aceptar las cosas reales del momento presente. Es como un arte, literalmente, a desarrollar, porque estamos tan acostumbrados a lo otro. No solo es que estemos acostumbrados a pensar e intelectualizar las cosas, sino que es, según yo, en mi opinión, es parte de todo un ego intelectual que todos tenemos, de querer poder resolver las cosas en el mundo del pensar. Y cuando tenemos que aceptar que no todo se tiene que resolver así, cuando se trata de la salud mental, no necesariamente es el caso. Nos cuesta mucho trabajo aceptarlo y nos cuesta trabajo lograrlo, ¿no? Cuando soltamos todo lo que es nosotros interpretar las cosas, estar pensando acerca de las cosas y quedarnos en el mundo del nada más observar y estar con lo que ya está. Cuando yo te digo, si yo te digo ahorita, observa tus pies en este momento, con tu atención, no con tus ojos, y dime cómo se sienten. ¿Sientes frío o calor en alguno de tus pies? ¿Hubo algo donde tú tuviste que utilizar como que tu análisis o tu raciocinio? No tuviste que crear nada con tu mente. Los pies te dijeron qué es lo que hay, ¿no? Eso es lo que es observar el momento presente. Si yo te digo qué cosas escuchas en este momento, no hay nada que interpretar. No estás diciendo escucho cosas feas, sino que estás diciendo escucho esto y esto acá y esto aquí. O sea, es un momento en el que soltamos la creación de contenido mental y estamos dejándonos observar, o sea, que el contenido sea lo que nos los da el momento presente. ¿Y qué es lo que tiene de tan importante el momento presente? No es que el momento presente tenga que ser súper maravilloso e increíble, que si lo volteamos a ver se resuelven nuestros problemas, sino que el momento presente es el único lugar donde existe realidad. Todo lo demás que esté en nuestra conciencia es interpretación. Si nosotros recordamos el pasado, finalmente estamos interpretando. Si nosotros estamos pensando acerca del futuro, estamos interpretando. Si a mí me dicen, ¿cómo te sientes? Y yo te digo, bien, mal, pero esto, pero otro, estoy interpretando. Nuevamente es el mundo del pensar. Pero si yo te digo, ¿a qué te sabe lo que estás comiendo? Me sabe un poquito salado, me sabe un poco dulce, me sabe a manzana o me sabe a limón. No tenemos que estar realmente interpretando mucho. De hecho, sí estamos interpretando, pero muy, muy poco, a lo mínimo. Mindfulness y meditación es minimalizar, simplificar la experiencia humana a lo más mínimo. Y cuando encuentras eso, cuando entiendes cómo hacer eso, te das cuenta que es lo único que necesitas para estar en paz. O sea, esto no significa que todo el tiempo tengas que estar solo en eso para poder estar tranquila o tranquilo, sino que cuando desarrollamos hábitos de ansiedad o depresión o demás, empezamos normalmente a estar sobrepensando, sobreintelectualizando, sobreinterpretando, sobre preocupándonos, etc.
Entonces lo que tenemos que aprender es como regresar a un balance, regresar a entrenar a nuestra mente, a darle ese descanso, a soltar esas ideas todo el día y a regresar a darles un descanso. Cuando meditamos y cuando practicamos mindfulness, justo es eso, es empezar a entrenar a nuestra mente a ese estado mental donde estoy solamente observando cosas tal cual como son, dejándolas ser y dejando a un lado ese ego intelectual. No hay nada de qué pensar acerca, no, mira, mientras yo estoy haciendo esto, se está acomodando el universo para que yo me sienta de esta manera y entonces ya yo encuentre la manera de conectar con mi no sé cuánto. Eso es intelectualizar, eso es interpretar. Esto es algo muy sencillo y la gente piensa, bueno, pero si es tan sencillo, ¿como de qué me sirve? No tienes idea cómo se entrena la cabeza haciendo esto, que es así de sencillo. Y a la mera hora te das cuenta que hacerlo tal cual como debe de ser, lo que es mindfulness y la meditación de mindfulness, es difícil. Porque entonces estamos soltando ese ego intelectual, ¿no? En esa simplicidad, en eso mínimo que existe, en nada más estar con lo que hay y no hacer nada al respecto, es donde se encuentra muchas de esas respuestas. Ese oro al final del arcoíris que tanto estamos buscando no tiene que ser resolviendo y encontrando el hilo negro en medio de la enredadera que creamos que es nuestra vida y el mundo y todo eso, sino nada más es soltando eso, estando con lo que hay, aprendiendo a aceptar, porque a veces en ese presente, en esa realidad, hay algo incómodo, hay algo que no nos gusta, puede ser adentro de nosotros, siento algo feo, siento en mi cuerpo miedo y se siente incómodo, o siento un dolor, o en este momento presente lo que estoy comiendo no me gusta, o en mi vida en este momento hay esto que no me gusta. Cuando aprendemos a aceptar algo tan sencillo como este momento presente en su mínima expresión, es el mismo ejercicio mental, es el mismo mecanismo mental que utilizamos cuando aceptamos cosas un poquito más grandes de la vida. Y al aprender a aceptar, encontramos la felicidad y la paz y el disfrute de la vida. Espero no estarlos enredando todavía más, pero esta es una explicación muy importante para aprender sobre mindfulness. Creo que sí es parte del proceso, es necesario aprender a soltar nuestro ego intelectual y eso te va dando a entender que no todo se tiene que resolver como pensamos que se tiene que resolver. Yo cuando empecé a como que entender todas estas cosas, para mí ahora la meditación, en vez de verla como un ejercicio, literal, como si tuviera que ir como que al gimnasio, así como que, bueno, para muchos les encanta, como que lo veo más como, para mí es como una siesta, para mí es como soltar eso de que siempre estás planeando, estás organizando, estás recordando, estás ejecutando, estás analizando, estás en ese mundo finalmente no es que tenga que ser negativo, no es negativo, es necesario, es parte de la vida humana que tenemos que vivir, pero te estás dando esos pequeños descansos de eso, estás regresando a esto otro. Entonces cuando medito es delicioso porque es como que es donde realmente no tengo que hacer nada, pero en un principio no lo entendía y me costaba mucho trabajo y era como que sentía que no existía manera de vivir más que intelectualizando las cosas, ¿no? Entonces sí es un acto de humildad, de cierta manera, cuando practicamos esto. Si te permites ir conociendo este mundo, te permites estarlo practicando lo mejor que puedas, hasta que llegues a ese punto donde como que entiendes cómo es un poco dejar de hacer, nada más observar lo que hay, le encuentras un gusto enorme. Entonces, bueno, quería explicarte eso, espero esto te ayude a entender mejor lo que es mindfulness y una pieza muy importante para ir saliendo de la ansiedad y la depresión.